Bueno, pues vamos a retomar un poco lo que vimos la vez pasada. La sesión anterior revisamos los dos centenarios de la independencia, ¿no? El primero, pues, el centenario del inicio del movimiento independentista durante el Porfiriato en 1910 y el segundo, pues, el centenario de la consumación de independencia en 1921. Ahorita nos vamos a remitir al primer caso que fue la conmemoración de 1910, otra vez durante el Porfiriato. Vamos a recordar, estábamos viendo estos del AGN, estos diarios donde se hablaba del entusiasmo con que se conmemoraba el centenario de independencia. Entre todo estos festejos, esta conmemoración, pues destaca ¿no? La primera piedra del Palacio del Poder Legislativo, que era la obra magna del Porfiriato con el que se pretendía Porfirio Díaz sellar su magna conmemoración en 1910. Sin embargo, en 1910 lo único que se pudo lograr fue poner la primera piedra del Palacio Legislativo, que iba a ser iba a albergar ambas cámaras, ¿no? Del Poder Legislativo, es decir, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Estalla la Revolución Mexicana y este proyecto pues queda ahí, ¿no? En un proyecto. Esta es otra página de la AGN. El Imparcial de 1910, del sábado 24 de septiembre de 1910. Aquí como nos indica la página del AGN, en 1897 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas lanzó la convocatoria para la edificación de la nueva sede del Poder Legislativo, ambas cámaras, ¿no? La obra estuvo marcada por el escándalo desde el inicio, puesto que el dictamen del concurso fue polémico al quedar sin nombramiento el primer lugar, declararse un empate por el segundo y haberse seleccionado como ganador un tercer puesto, el diseño del entonces recién fallecido Pietro Paolo Coaglia, ¿no? Este era el proyecto original del Palacio Legislativo. Esta águila que está arriba, pues se terminaría poniendo muchos años más tarde en el Palacio de Bellas Artes actual, también parte de la conmemoración de Porfirio Díaz, el Palacio de Bellas Artes. Y estas creátides se usarían posteriormente, me parece que para el monumento a la raza, años también después, ¿no? Muchos años después. De inmediato las críticas no se hicieron esperar, señalando las irregularidades del dictamen y el rechazo de que el arquitecto Emilio, fuera el encargado de la edificación, al haber sido integrante del jurado, la falta de avances en la obra y los incesantes comentarios negativos provocaron la renuncia de en 1902. Ante tal situación, el gobierno optó por contratar al reconocido arquitecto francés Émile Bernard. Este era el proyecto de Émile, el proyecto original de Emilio Dont. Este era el proyecto de la fachada principal, de la fachada oriente, de lo que iba a ser el Palacio Legislativo. El 30 de enero de 1904, con la firma del contrato, se volvió a reactivar el proyecto, el cual presentó grandes dificultades para el encargado, quien primero tuvo que negociar el cambio de la arquitectura del palacio, dado que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas le exigía mantener el estilo ecléctico del primer proyecto. Al final logró conseguir la aprobación de un nuevo modelo inspirado en los recintos del Capitolio de los Estados Unidos y del Parlamento de Budapest, ¿no? Este fue el proyecto final de Émile Bernard, que ya contemplaba pues un arte neoclásico, ¿no? Este era el Palacio Legislativo como ya iba a quedar finalmente. El suelo lacustre de la Ciudad de México representó todos los retos a vencer, al igual que las críticas por la inversión de una gran suma de dinero en una plataforma de acero y concreto. Por último, el estallido de la Revolución Mexicana fue uno de los imprevistos que no pudo sortear, y ante la renuncia de Porfirio Díaz, su obra se vio interrumpida, dejando tan solo los vestigios de la estructura metálica, que fue lo que después se convertiría en el monumento a la Revolución, ¿no? Este era el boceto del interior de la Cámara de Diputados, que se pensaba. Este era dentro de las escaleras del Palacio Legislativo y el interior del Salón de los Pasos Perdidos, ¿no?
Estas son imágenes del AGN. Sin embargo, bueno, este proyecto, pues estalla la Revolución Mexicana, queda nada más la estructura, la que ya conocemos, que finalmente se convirtió en el monumento a las revoluciones desde la mediateca del INE. Y bueno, finalmente, pues ahí se terminarán trasladando, ¿no?, los restos de los héroes de la Revolución Mexicana, poco a poco. Entonces, para ello, con la intención de estudiar este tema, pues vamos a revisar este artículo, el proceso de recuperación simbólica de 4 héroes de la Revolución Mexicana de 1910 a través de la prensa nacional, de Leticia Mayer, de la UNAM, ¿no? Este trabajo, pues, es un análisis hemerográfico. Aquí rescata a la autora fuentes hemerográficas, principales noticias que se dieron en su momento en torno a la muerte y conmemoraciones anuales de los 4 caudillos revolucionarios. Originalmente, pues, esta era la idea: traer a Madero, Zapata, Carranza y Villa, ¿no? Se intentó hacer una historia del mito creado alrededor de los 4 héroes mencionados desde el momento de su muerte hasta que como símbolos fueron rescatados y expropiados por personajes o grupos gubernamentales, ¿no? El enfoque adoptado es el de la antropología social en el artículo, y se basa en los estudios de mitos y en los análisis simbólicos de Turner, Leach y Levi-Strauss, ¿no? Levi-Strauss, gran antropólogo, que por ahí estuvo en algún momento, dio conferencia en la ENA. Nuestra principal hipótesis es que existió una expropiación de los héroes populares por parte de las figuras burocráticas en el poder, es decir, el partido. Esta expropiación convirtió a los caudillos en parte de un proceso de institucionalización a través de la creación de un mito en el que se reunieron figuras antagónicas: Madero, Zapata, antagónicos; Villa, Carranza, antagónicos; y Carranza, Zapata. Entendemos el mito en el mismo sentido que Levi-Strauss, es decir, como un modelo lógico para resolver una contradicción que en realidad resulta insoluble, ¿no? Para el gran antropólogo francés, la diferencia entre mito e historia es la misma que existe entre lenguaje y habla, entre tiempo reversible e irreversible, entre sincronía y diacronía, ¿no? En el caso del mito, pues el lenguaje tiene que ver con el lenguaje, con el tiempo reversible y con la sincronía. Y en el caso de la historia tiene que ver con el habla, el tiempo irreversible y la diacronía, ¿no? Dentro de los dos modelos, el del mito es utilizado por los políticos cuando hablan de historia. Ellos aluden a acontecimientos pasados como si fueran actuales, como si el tiempo fuera reversible y los sucesos del pasado vivieran en el presente e incluso en el futuro. Es decir, lo que ya hemos platicado, ¿no? El Estado o el gobierno en turno se apropia acontecimientos del pasado y luego se asume como el heredero de estos acontecimientos. Caso de la independencia de México, caso de la Revolución Mexicana, incluso caso de todo lo referente a la cultura mexica, en donde hemos ya analizado aquí en la clase que las conmemoraciones del gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador en 2021 y la conmemoración de Claudia Sheinbaum en 2025 con respecto a 2 fundaciones distintas de México Tenochtitlan, pues tiene que ver con una apropiación de un pasado glorioso, casi mítico o con tintes míticos, y considerarse herederos de este pasado, ¿no? Al menos en lo simbólico, a partir de las conmemoraciones, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿no? Pero vamos a seguirle. Para los historiadores, en cambio, los acontecimientos tienen una lógica cronológica, sucedieron en el pasado como el habla, algo que se dijo y se quedó en el pasado. El tiempo es irreversible y el orden existente es el diacrónico, ¿no? Es decir, aquí en historia lo sabemos, estudiamos los hechos, los documentos, el pasado, como algo irreversible, como algo que no se puede transformar, cambiar, porque ya está ahí, ¿no? Lo que nos compete es estudiarlo desde distintas perspectivas, analizar fuentes, analizar discursos también y recuperar eso. Por eso en historia no vemos historia contrafactual, ¿no? Es decir, no vemos o no analizamos qué hubiera pasado si, no, sino solamente nos dedicamos a analizar qué sucedió, qué pasó, cómo sucedió, qué nos dice la fuente, e interpretar esa fuente de cómo pasó, ¿no?
Hola, Link. Entonces, entendemos el símbolo como la condensación de muchos significados en una forma única y el ritual como una conducta formalmente prescrita. Tanto los símbolos como los rituales serán analizados distinguiendo sus periodos en procesos primarios y secundarios, ¿no? Fuente primaria, fuente secundaria. Los primeros coinciden con los tiempos de lucha armada que rompen con la estructura social y se vuelven periodos de comunitas o de anarquía. Caso de gran parte de la Revolución Mexicana, incluso también parte del proceso de independencia de México, donde había procesos de conflicto social que, bueno, no hay un orden establecido, ¿no? Que al igual que una epidemia tienen su propia dinámica, ¿no? En estos periodos los hechos factuales se convierten en símbolos para la posteridad y los actores en héroes, ¿no? Los héroes patrios. Ahí está. Los sucesos de los procesos primarios con el paso del tiempo van cobrando importancia, se pierden los detalles, pero se mantiene el esqueleto del significado. Y aquí yo haría una analogía, ¿no? Por ejemplo, se mantuvo el esqueleto de lo que iba a ser el Palacio Legislativo, pero se le resignifica, ¿no? Se le resignifica lo que iba a ser el Palacio Porfirista, en el monumento a los héroes patrios, ¿no? Caso Revolución Mexicana. En ese sentido, los sucesos van cobrando importancia. Al analizar lo que es un símbolo, un rito o un mito están comunicados, es importante tomar en cuenta la totalidad de los acontecimientos, sin perder de vista que en la interpretación la significación va a depender de las transformaciones. Pueden ser incluso, podemos hablar de transformaciones sociales. Los procesos secundarios, por su parte, se presentan al concluir un periodo de la lucha armada e instalarse un nuevo grupo político en el poder, caso Revolución Mexicana. Acaba la etapa más violenta de la Revolución Mexicana, se consolida en algún punto el constitucionalismo de Carranza, muere Carranza, y quien adquiere el poder pues es el grupo sonorense, ¿no? Y ese grupo sonorense es el que va a institucionalizar la memoria política y simbólica del nuevo Estado mexicano. Tomando pues las herramientas que, por ejemplo, en su momento el constituyente realizó, ¿no? Como es la Constitución. Esa va a ser la base del Estado mexicano y también va a ser la base ideológica de cómo el Estado va a apropiarse del movimiento social o de los movimientos sociales surgidos durante la etapa revolucionaria. Las nuevas camarillas requieren de legitimidad y la intentan lograr a través de rituales que rescatan a líderes de los procesos primarios, ¿no? O sea, de los procesos que se dieron durante los años de la revolución, ¿no? Los 4 caudillos que se analizan aquí son Madero, Zapata, Carranza y Villa, figuras importantes del proceso primario de la revolución de 1910. Los 4 tuvieron seguidores espontáneos, quienes una vez muertos los héroes honraron su memoria con devoción e incluso fanatismo, ¿no? Eso, sobre todo en el caso de Zapata y Villa, ¿no? Es muy evidente. Madero y Carranza fueron rescatados por las clases medias y vistos como figuras de la legalidad, ¿no? Madero porque llega al poder mediante una elección constitucional, y Carranza porque además pues es aquel que se legitima a través de la constitución política, ¿no? Se legitima en lo político a través de la constitución. En cambio, Zapata y Villa fueron figuras relacionadas con la ilegalidad, que solo se glorificó en el mito, y sus seguidores fueron sectores campesinos y grupos populares. Entonces, aquí lo ven, ¿no? Se trae a estos 4 héroes al monumento de la revolución para apropiarse de la parte, digamos, más legal de la revolución, más jurídica y más política, pero también de la parte del movimiento popular, que es Zapata y Villa. No obstante, en ambos casos hubo una expropiación de las figuras simbólicas por parte de órganos oficiales o políticos en turno. Analizaremos el tratamiento de los periódicos dieron a los 4 casos, ¿no? Digo, aquí no vamos a revisar todos los periódicos, pero vamos a ver qué nos dice el artículo, ¿no? Los rotativos elegidos fueron, aquí se analiza el imparcial, que es, por ejemplo, aquí el que vimos en el AGN, el imparcial. Que no era imparcial, por cierto. Publicado de 1882 a 1914, medio oficial de comunicación del gobierno de Porfirio Díaz. Para que se hagan una idea, es como el imparcial es lo que después el partido fundaría con el Nacional, el periódico del partido
Nacional Revolucionario, que se instalaría en la prensa mexicana hasta 1997. Poco antes de que el Partido Revolucionario Institucional salga del poder. La Tribuna, que se publicó de 1912 a 14, y era un diario vespertino de corte conservador. El Demócrata, órgano informativo que surgió en 1914, uno de los periódicos más serios de su época, y el Universal, ¿no?, que sigue hasta nuestros días, fundado en 1916, quizá el principal diario en su momento, y Excelsior, que apareció en 1917 y fue en aquel entonces una publicación más ocupada por la vida social de los capitalinos que por el deseo de informar. Ahora, esto es muy importante. Yo les recomiendo mucho, si hacen un trabajo académico de corte hemerográfico, hagan esto. Contrasten las fuentes, ¿no? O sea, aquí la autora hace algo muy bueno, que es contrastar las fuentes porfiristas, que es el periódico del Estado, el Imparcial, pero también lo pone un periódico conservador como La Tribuna, y pone los periódicos que, si bien no son disidentes al régimen o no son opositores al régimen, bueno, sí nos dan una visión menos acotada, o al menos no tan estatal, de los acontecimientos que suceden, ¿no? O que rodean la vida del país. El periódico que se eligió comprende desde la Decena Trágica, febrero de 1913, hasta noviembre del 29, aniversario de la Revolución, con un PNR ya constituido. Las fechas que se consultaron en los periódicos son estas, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante porque Leticia Mayer hace un estudio hemerográfico de esta época, antes de que, bueno, que es la época de consolidación del grupo sonorense a través del Partido Nacional Revolucionario, que se constituye ya formalmente en 1929 con Calles, y que a la postre pues traerá la prensa estatal, que va a ser el Nacional, ¿no? El Nacional también, una fuente importantísima hemerográfica. Si ustedes tienen un trabajo de 1929 en adelante, ¿no?, hasta 1997, si esa es su temporalidad, van a tener que ir a la Hemeroteca Nacional, ahí en la UNAM, y ahí tienen todos los periódicos del Nacional en digital. Yo eso usé para mi tesis, les recomiendo, porque ahí se los pueden dar en PDF y se los llevan a su casa y los estudian ya con calma. La Decena Trágica constituye el episodio más conocido de la vida de este personaje. El problema militar se inició el 9 de febrero, cuando Félix Díaz y Mondragón se apoderaron de la ciudadela y Madero encomendó a Victoriano Huerta la comandancia militar de la plaza, ¿no? Los días transcurrieron de forma angustiosa. Bueno, esto ya lo sabemos, que es la parte de la Decena Trágica. El Imparcial, definitivamente hostil a Madero, publicó noticias sobre las actividades de Porfirio Díaz en Europa y los personajes a los que visitaba, como el rey de Suecia y Víctor Manuel II, ¿no?, Vittorio Manuel, el de Italia. Además de mencionar la cantidad de mensajes que había recibido el general Díaz de sus simpatizantes. Esto todavía lo vemos hoy en día, ¿no? Siempre va a haber periódicos más del lado estatal, y va a haber contrapartes de una postura un poco opuesta o totalmente opuesta al discurso oficial. Eso pasaba en 1910, pasa hoy en día, ¿no? En este sentido, vámonos un poquito más adelante. Ya chequé el artículo, yo ya lo leí, pero vámonos un poquito más adelante a lo importante. Vamos a donde ya tiene que ver con la exhumación. Miren, el Universal anunció el lunes 16 de febrero la exhumación de los restos de Pino Suárez. La agrupación Pro Madero fue la organizadora del acto. Asistieron las viudas de los hermanos Madero y la de Pino Suárez, sus hijos, además de Vito Alessio Robles, Alfredo Álvarez y otras personalidades. Los restos fueron llevados al Panteón Francés para posteriormente ser velados en la ceremonia el día 22. Excelsior fue más explícito en el artículo, en memoria del señor José María Pino Suárez, ¿no?, este último vicepresidente del Estado mexicano. Se anunció que los restos del vicepresidente serían velados en la Cámara de Senadores. Además, la Comisión Permanente del Congreso haría gestiones ante el presidente Carranza para que costease un mausoleo, ¿no? Este mausoleo, bueno, al final no se llevaría a cabo.
En 1921, ya en el año del centenario de la consumación de independencia, concurrió Álvaro Obregón como presidente de la República. El demócrata declaró: fue glorificada ayer la memoria de los mártires de la democracia. El señor presidente de la República y los secretarios del Estado depositaron grandes coronas en el mausoleo del apóstol. Aquí ya, fíjense cómo este periódico de corte conservador le empieza a nombrar a Madero como apóstol de la democracia, sacralizando justamente su figura histórica, ¿no? Y poniéndolo pues ya como un mártir, ¿no? En el Universal, la reseña de la ceremonia del 23 de febrero fue conmemorada el 22 de febrero de 1913. Hubo guardias de honor y un discurso del general Villarreal. Vámonos un poquito más adelante. Dice: a partir de 1922 la ceremonia entró en una etapa de decaimiento que solo se recobró en 1929. Sin embargo, es probable que continuaran las conmemoraciones de grupos civiles no oficiales. La ceremonia se volvió una rutina repetitiva. Se procedía a un homenaje en el Panteón Francés convocado por el grupo Pro Madero. Los periódicos empezaron a reseñar el evento en las páginas interiores y con pocas fotografías. Este eclipse correspondió a un momento en que los grupos en el poder no necesitaron de la figura de Madero para legitimarse. Los burócratas y las clases medias que se identificaban con el símbolo de Madero no representaban ya ningún problema para el nuevo gobierno, y por tanto el ceremonial en torno al prócer perdió importancia. Es decir, ya consolidado el grupo de Sonora, y ya se empieza a configurar lo que es el Partido Nacional Revolucionario, empieza a prescindir de la figura legitimadora de Madero, ¿no? En el caso de Emiliano Zapata, pues bueno, es quizás el símbolo dominante de la revolución. Si el gobierno, bueno, de la revolución en el aspecto popular, ¿no? Si el gobierno usurpador negó toda la responsabilidad en el asesinato de Madero, no sucedió lo mismo con la muerte de Zapata. De forma explícita, se pregonó a los cuatro vientos la traición y el asesinato de Zapata. Carranza reconoció su crimen ante la posteridad, lo que empaña su imagen hasta el día de hoy, ¿no? En 1918 el movimiento suriano estaba en plena decadencia y Zapata intentó establecer sin éxito alianzas con todos los caudillos. Buscó incluso el apoyo de Felipe Ángeles al informarle de una posible invasión estadounidense. Todo fue en vano. Zapata quedó solo. Dentro de sus intentos de alianza mandó una carta a Guajardo invitándole a unirse a la Revolución del Sur. Pablo González interceptó la misiva, que le sirvió para presionar a Guajardo y planear la trampa que llevaría a Zapata a la muerte. Eso ya lo sabemos, cómo termina Zapata. Y vámonos un poquito más adelante, ¿no? Carranza había sido derrocado por una revolución y estaba muerto. A pesar de todo, no deja de sorprender un editorial tan elogioso para Zapata, después de las atrocidades publicadas en el 19 y el 20, y el silencio del 20. La respuesta a esta pregunta se perfila el martes 12, cómo se conmemoró el aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata. Las autoridades del estado de Morelos, al decretar el día de luto el 10 de abril, a la ceremonia asistieron dos secretarios de Estado, el de Guerra y el de Marina, el gobernador de Morelos, representantes de las cámaras de la Unión, el proletariado de la República, las instituciones universitarias y escolares, ¿no? Se empieza a configurar el culto popular a Zapata, porque acuérdense que siempre, por ejemplo, la parte legitimadora, la parte más política y jurídica, como lo fue Madero, Carranza, siempre va a tener un culto más asociado a lo civil. En cambio, pues héroes populares como Villa o Zapata van a tener un culto más popular, ¿no? Obregón, con habilidad política, se dio cuenta de que era necesario apoderarse de los símbolos surgidos durante la lucha armada de 1910. En primer lugar Madero en el 14 y en el 20, y después Zapata en el 21, ¿no? Fíjense qué interesante. Obregón en el 21 se apropia de la conmemoración del final de la independencia, como lo vimos la clase pasada, pero ya también se empieza a apropiar de la lucha armada, de la parte popular, de la que fue enemigo, ¿no? Además, el mismo Obregón. Pero Obregón, un tipo muy inteligente, se da cuenta que necesita apropiarse de la memoria histórica, tanto de los movimientos independentistas de ambos, y así también como de los movimientos populares surgidos en la Revolución Mexicana, a los que en algún momento se opuso, pero que ahora le servían ya en el pasado como legitimación del nuevo Estado mexicano que él dirige, ¿no?
El Universal publicó un editorial, el tercer aniversario de la muerte del general Zapata, en el que afirmaba que Zapata era símbolo del agrarismo mexicano, ¿no? Hasta hoy en día, esa retórica que tiene que ver con Zapata y su asociación al agrarismo mexicano, al movimiento agrario, al reparto agrario que se daría después con Cárdenas, bueno, pues desde aquí se le va a asociar a Zapata con esta figura, ¿no? De aquel caudillo agrarista, ¿no? Ahora que los odios se desvanecieron, sabemos que sus enemigos lo glorifican con la traición. Se critica el cinismo de Pablo González y de Guajardo, quienes festejaron lo reprobable. Aquí traemos a la mesa los conceptos que vimos en las primeras clases, ¿no? Memoria, historia y olvido de Paul Ricoeur, donde hay olvido deliberado o memoria también histórica a conveniencia pues del régimen en turno, ¿no? En este caso pues conviene un poco olvidar la parte de Madero y conviene retomar la parte de Zapata, la parte popular, porque en ese momento es mucho más útil para el gobierno de Obregón, ¿no? En este sentido, pues, ahora paréntesis, ¿no? Esto es lo que hizo Juárez. En su momento Juárez es el que, tras la invasión francesa, el breve Segundo Imperio de Maximiliano, cuando se restaura la República, Juárez es cuando nombra a los actuales estados de Hidalgo y Morelos, de esta manera, ¿no? En esa época, en la época de la restauración republicana. ¿Qué hace Juárez? Pues que se apropia de aquellos héroes patrios de la primera etapa independentista e incluso nombra a demarcaciones que son, después de este periodo, se convierten en entidades federativas, que ahora pues, es lo que conocemos como estados, pero que constitucionalmente y de manera un poquito más correcta, pues son entidades federativas, ¿no? Los nombra Morelos e Hidalgo, ¿no? Pareciera que siguiendo el ejemplo de Juárez, Obregón hace algo muy similar, ¿no? Asistió al evento el gobernador del estado, etcétera, ¿no? La noticia está acompañada de muchas fotografías. En 1924 la ceremonia cobró nuevamente importancia oficial. Calles la aprovechó en su campaña política para hacer declaraciones de cariz agrarista. Ya aquí ya estamos hablando de Calles, el programa revolucionario y el ideario agrarista de Zapata es el mío, el Universal. La asistencia de Plutarco Elías Calles, la asistencia de Plutarco Elías Calles como candidato a la presidencia confirieron a la ceremonia un carácter político aún más acentuado. Después del homenaje en el cementerio, se ofreció una comida a Calles a la que concurrieron más de 400 personas. El Universal del día siguiente dedicó su editorial a el general Calles y el agrarismo, ¿no? Ahora, Calles, al igual que Obregón, recurrió a la historia mítica para solucionar un problema real a nivel del discurso, a nivel discursivo. Aunque ninguno de los dos tuvo un proyecto agrarista prioritario, sus alocuciones respecto a Zapata daban la impresión de que el agrarismo representaba el centro de sus preocupaciones políticas, ¿no? Al igual que en el caso de Madero, la rutina se apoderó de la ceremonia dedicada a la memoria de Zapata. Se perdieron los elementos centrales que motivaron el homenaje inicial y se impuso una ceremonia que conservaba la imagen central, pero soslayaba los detalles. Zapata, después de su asesinato y su casi increíble resurrección simbólica, comenzó a convertirse en una imagen más del panteón de héroes mexicanos hasta hoy en día. Carranza, por su parte, en las elecciones de 1920 significaron el principio del fin de Carranza, personaje que quiso imponer como candidato a Blasco Ibáñez, embajador de México en Washington. Los sonorenses que detentaban el poder militar no lo permitían. Carranza, consejera política, no supo ver lo que lo rodeaban hombres jóvenes, generales notables, convencidos de haber esperado más de lo prudente frente a un viejo patriarca, renuente a abandonar el poder, ¿no? Tras el plan de Agua Prieta, pues cae Carranza, de manos de Rodolfo Herrero, eso ya lo tenemos claro. Y en este sentido,
ya vámonos hasta 1927, los periódicos le otorgaron más importancia a la conmemoración. La razón de ello fue la apología que pronunció Luis Cabrera, ¿no? Académico importante de la historia mexicana, ante la tumba de Carranza, la que según el periódico cobró un carácter político trascendental. En cambio, en 1928 no se habló de la conmemoración de la muerte de Carranza y en el 29 solo Excelsior le dedicó una pequeña nota. Fue conmemorado ayer el aniversario de la muerte de don Venustiano Carranza. El discurso fue del licenciado Medina. Carranza resulta ser un símbolo difícil de apreciar porque no fue adoptado en forma espontánea y masiva como Madero, ni fue tampoco un símbolo popular como Zapata. Su imagen y recuerdo fueron salvados por sus viejos correligionarios y colaboradores cercanos, quienes a pesar de los cambios mantuvieron influencias en el gobierno en turno, ¿no? Es decir, hubo carrancistas pues, junto al grupo de Sonora en la consolidación ya del nuevo Estado mexicano. En cuanto a Villa, desde la derrota de Celaya, el general norteño se convirtió para el gobierno mexicano y para Estados Unidos en un bandolero y perseguido por el gobierno norteamericano. El 28 de julio de 1920 y ante negociaciones de Adolfo de la Huerta, los villistas depusieron las armas, mientras Villa recibió la hacienda del Canutillo como premio. En la última entrevista que sostuvo Adolfo de la Huerta le ofreció un apoyo en caso de contienda entre él y los demás sonorenses. Como se sabe, en julio del 23, después de un bautizo en el Río Florida, Villa se detuvo en Parral por unos días. A partir del 20 de julio hacia su hacienda. Durante ese viaje su coche fue emboscado y Villa muere, ¿no? El sábado 21 de julio el Demócrata publicó a 8 columnas, Villa perdió la vida en una emboscada, ¿no? Así se anuncia la muerte de Villa. En otras noticias se afirmó que el presidente Obregón quería aclarar el crimen para castigar a los culpables. Nuevamente Obregón se lavó las manos ante los hechos, lo mismo que Calles, ¿no? En Excelsior la noticia fue anunciada a 8 columnas, el general Francisco Villa fue asesinado. En otra noticia, el mismo periódico, quien era en realidad Francisco Villa, para el humilde que gemía ante el látigo del capataz, Villa es el vengador para los que sufrieron las explotaciones del amo, ¿no? Aquí se empieza a romantizar pues la figura de Villa, ¿no? La leyenda efectivamente tejió la historia de Villa y el oportunismo también intervino. El 20 de noviembre de 1969 se le erigió un monumento en la Ciudad de México justo a un año de la matanza de Tlatelolco. Aquí vemos una más de las artimañas del Partido Revolucionario ya institucional, ¿no? Muy conveniente, un año después de la matanza de Tlatelolco, que acaba de pasar el aniversario, el 2 de octubre, pues muy oportunamente se le erige un monumento a Villa. Desde su muerte hasta la década de 1960 no se llevó a cabo ninguna conmemoración oficial en honor de Villa y la única noticia que se mencionó de Villa fue en 1926. Villa fue decapitado ayer. Este artículo se refiere en forma despectiva al guerrillero. Finalmente, la figura de Villa se rescataría muchísimos años más adelante, ya con el partido consolidado, y sus restos serían los últimos que llegarían a descansar al mausoleo de los héroes de la revolución, ¿no? El mito histórico de la revolución, manejado y aprovechado por los políticos, logró reunir en un solo panteón y celebrar en una sola fecha a héroes diversos que no fueron aliados e incluso en muchas ocasiones manifestaron su franca enemistad, ¿no? Concluye el artículo, dice, los ritos conmemorativos permiten integrar, al igual que los documentos históricos y los monumentos, el pasado con el presente, la diacronía y la sincronía, el tiempo irreversible con el tiempo reversible. Los 4 caudillos estudiados fueron personajes importantes en lo que hemos llamado el proceso primario o periodo de la lucha armada, y los 4 fueron reconocidos como héroes durante el proceso secundario. En el caso de Madero, el reconocimiento se produjo antes de que terminara el primer periodo, el que ahora conocemos como lucha armada. Sin embargo, en ese momento había concluido toda una etapa y el nuevo gobierno constitucionalista había tomado las riendas del gobierno. Los 4 casos presentan similitudes por lo que se refiere a su muerte. Todos fueron traicionados y entregados a sus enemigos. Sin embargo, no se descubrió en todos los casos a quien traicionó que los perdió, ¿no? En ese sentido, la traición a Zapata fue excepcional, pues se reconoció públicamente la trampa que se le había tendido, ¿no?, de parte del grupo carrancista. Estos 4 casos analizados guardan cierta semejanza entre sí y también con el proceso de Vía Crucis y de sacrificio de Cristo, ¿no? Es lo que hemos hablado en otras clases sobre los mártires católicos, sobre el sacrificio, y que es una de las claves para entender el culto a los restos mortales de los héroes patrios, ¿no? En el momento de su muerte, los 4 personajes eran derrotados de una u otra forma. Madero, presidente derrocado y encarcelado por sus oponentes y después asesinado.
Zapata, un guerrillero fugitivo que llevaba muchos años alejado de las victorias, Carranza, un presidente constitucionalista destituido y asesinado durante su vida, y Villa, un general retirado a la vida privada. Ninguno era a la hora de su muerte un gran héroe, como el mío Cid, que aún muerto ganaba batallas. Los caudillos aquí analizados fueron más bien mártires, y su verdadera redención les llegó con la traición y la muerte violenta. En este sentido, el acceso a la vida simbólica en México solo puede lograrse mediante la muerte violenta, ¿no? Es el caso de muchos ídolos populares actuales, ¿no? Sin embargo, en forma individual podemos encontrar ciertas diferencias. Madero fue rescatado por grupos de clase media, principalmente burócratas y maestros de escuela. Este personaje representó la legalidad frente a la fuerza, la acción civil de las clases medias más que de los derechos de los oprimidos o de los intereses de los ciudadanos urbanos más que de los grupos campesinos. Por su parte, Zapata cristalizó los intereses rurales y populares de la época. Los violentos ataques periodísticos que se multiplicaron en el momento de su muerte contrastan con los elogios a 2 años de su asesinato, y el rescate de su figura se realizó en el contexto de un discurso que implicó un cambio radical por parte de los grupos en el poder, ¿no? Carranza fue de hecho la figura simbólica más difícil de recuperar porque pues era incómoda para el partido, ¿no? Y esto solo pudo hacerse en 1929 dentro del Panteón General con el mito completo de la Revolución de 1910. Durante mucho tiempo el gran olvidado fue Villa, aunque los periódicos fueron severos con este personaje, nunca tuvieron la rudeza que tuvieron en su momento con Zapata, ¿no? Por ello, su rescate como héroe nacional muy tardío tuvo lugar hasta la década de los 60, cuando Díaz Ordaz requirió de una figura popular para recuperar un asomo de legitimidad. Una vez que estos personajes se vieron como símbolos, fueron explotados por los políticos del momento. Una vez que la ceremonia se volvió rito, se esfumaron los pormenores de los acontecimientos históricos y se produjo la condensación del símbolo. En el caso de Zapata, todos los detalles de su muerte fueron descartados e incluso se dieron varias versiones detalladas de los acontecimientos. Con el paso del tiempo se olvidaron estos detalles y solo se destacó la importancia del símbolo. Zapata entonces simbolizó lo indígena, reivindicando en contraposición con el liberalismo del siglo anterior. También representó el aspecto agrario, que desde los años 20 ha venido siendo un elemento importante del discurso oficial. Zapata se convirtió finalmente en un símbolo sobresaliente de la revolución y de la ideología agrarista, ¿no? Superando incluso a Madero, Carranza y Villa. El movimiento intelectual mexicano que se expresó en el muralismo exaltó esencialmente nacional, lo indígena, lo agrario y la tierra. Por lo tanto, Zapata creció como elemento dominante de la cultura nacionalista mexicana e incluso de la cultura que, como dijera Carlos Monsiváis, llega a ser de exportación. Para finalizar, el siglo XX surgió un ejército zapatista de liberación nacional en Chiapas, que independientemente de la injusticia de sus demandas, fue bien recibido por diversos grupos de la sociedad civil aquí y en el extranjero, quizás porque su nombre tiene la mayoría de los mexicanos una fuerte carga simbólica, producto de un largo y complejo proceso de recuperación, elaboración y asimilación de la memoria histórica de la Revolución Mexicana. Lo dejamos hasta aquí. La siguiente clase vamos a seguir estudiando el caso de los héroes de la Revolución Mexicana, pero para no hacer muy larga la clase, les dejo este artículo en el Claro para que ustedes lo revisen con toda la calma del mundo. Les subo esta clase y nos estamos viendo por este medio.